Abra su Biblia, por la gracia del Señor. Hay que abrir la Biblia porque si no, no vamos a poder enfocar lo que el Señor quiere para nosotros en esta hermosa mañana en el poderoso libro de Isaías. Saben que hoy está iniciando, por la gracia del Señor, está iniciando una semana de bendición. ¿Quién lo cree? A ver, una semana de bendición. Estaremos nosotros durante toda la semana, empezando el próximo lunes, conectándonos. Vaya a las plataformas oficiales de la iglesia y dése cuenta cómo usted podrá accesar. Tiene hasta el lunes, queremos orientarles, es muy sencillo. Desde su teléfono, su tableta o computador, usted se podrá unir a una semana de oración a través de la plataforma de Zoom, tanto lunes, martes, el miércoles. Evidentemente tendremos nuestra hermosa programación a través de YouTube. Volvemos el jueves, el viernes, como siempre lo hacemos desde la casa, su casa, y podamos nosotros preparar nuestros corazones, porque si Dios así lo permite, repito, si Dios así lo permite, el próximo sábado tendremos la cena del Señor. ¿Quién dice amén a eso? Han pasado varios meses añorando. Evidentemente tendremos que hacer algunas modificaciones. Responsablemente haremos las modificaciones para que ustedes reciban los emblemas bendecidos y tendremos una ceremonia simple, sencilla. Voy a agradecer ya de antemano el trabajo de los ancianos, los diáconos, las diaconisas y los líderes de nuestra iglesia para que esto sea una realidad. Así que manténgase conectado con la bendición que ha de seguir en aumento durante toda esta hermosa semana. Quiero que sepan que el sábado pasado el Señor hizo que no me despegara. Después de haber compartido con ustedes el primer tema, Dios cuida de vosotros, no pude despegarme de joyas bíblicas tan hermosas en base al cuidado de Dios sobre sus hijos. La primera buena noticia que yo le tengo en esta ocasión es que usted está bajo el cuidado del Todopoderoso. Y si usted ahora por alguna razón abandona la sala, se retira de esta reunión, ha llevado en su corazón claramente una intensa realidad, una profunda realidad que es constante. Decíamos el sábado pasado, amada iglesia, que no importa si somos desolados, no importa si nos robaron, no importa si a la ciudad, y comparamos la ciudad con nuestra vida, se le prende fuego, no importa si la realidad intensa del golpe de nuestra existencia, estar vivos es simbolismo o es una realidad de estar frente a una dificultad. ¿Sabe que estar vivo es estar entrando a una dificultad, en medio de una dificultad o saliendo de una dificultad? Los muertos que nada saben ya no tienen pesares, ya no tienen dificultades, pero usted y yo que estamos respirando todavía, estamos frente a esa realidad de la vida. Así que con eso en mente, de que Dios cuida de cada uno de nosotros, pongo también otra realidad adjunto. Y es que cada uno de nosotros hoy día, por más feliz que estemos, por más contentos que estemos, realizados, satisfechos, estamos en medio de alguna circunstancia. Llámese de salud, llámese de empleo, llámese de alguna situación intrafamiliar, con algún vecino, algún dolor intenso, algún capítulo inconcluso en nuestra vida. Ustedes han llegado a la casa del Señor buscando aliento. Si abrimos las ventanas de esta iglesia, abrimos las puertas de par en par y dedicamos quizás un minuto o dos para mirar el mundo, nos daríamos cuenta que el mundo, como les decía la semana pasada, está despedazándose poco a poco. 2 minutos
2 minutos sería suficiente para darnos cuenta que las cosas van de mal en peor. No necesitamos leer mucho de la lectura contemporánea. No necesitamos quizás repasar a través de la internet todas las primeras planas de los periódicos del día de hoy. No necesitamos ir o recomendados por algún libro de sociología, darnos cuenta cómo la sociedad va decayendo, despedazándose. Pero en medio de toda esta realidad, en medio de su realidad, en medio de la mía, con fe nos levantamos esta mañana, alineamos nuestro pensamiento a llegar a la casa del Señor. Llegamos hoy a la casa del Señor, nos conectamos a través de la transmisión en la bendición del culto de la casa del Señor, sabiendo que allí se abre el libro sagrado y en medio de cualquier circunstancia, sea global, sea de nuestra ciudad, sea de nuestra familia o sea de mi corazón en forma personal, la palabra de Dios tiene algo especial para mí en esta ocasión. Alguien que diga amén a eso. Si nosotros sacamos a un lado la fe en la palabra del Señor como fiel, fidedigna, como palabra eterna, ahí sí las circunstancias se ponen más feas. Es posible que le has dedicado durante todos estos días demasiado pensamiento al problema y poco a la sagrada palabra. Por eso hoy, conforme a la homilía, la lectura de la palabra como se hacía en antaño, yo los invito a Isaías, un versículo que más de uno de mis preciosos conquistadores conoce de memoria. El capítulo es el capítulo número 41. El versículo es el versículo número 10. Y si usted todavía no se lo sabe de memoria, estoy seguro que al escuchar sus primeras palabras conectará con ese momento cuando escuchó este versículo por primera vez, o con ese momento cuando este versículo, palabra de Dios, tocó su corazón y alientó su vida. El verso número 10 dice: no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alguien que diga amén y sea agradecido a la palabra del Señor. No temas, dice el versículo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, es lo primero que la palabra del Señor nos marca. ¿Por qué? Porque fue el primer sentimiento adverso del ser humano. Qué interesante. El primer sentimiento o realidad del ser humano. Y los llevo un espacio a la historia que ustedes conocen. Era el jardín del Edén. Todo andaba bien. Ya la tarea se le había asignado a Adán, se le había asignado a Eva. Necesitaban gobernar, administrar lo que estaba alrededor. Todo lo que se movía había que ponerle un nombre. Así que desde la pequeña hormiga hasta el imponente león se le debía marcar un nombre. Se dieron instrucciones específicas. No debían separarse uno del otro. No debían comer del árbol que estaba en el centro del huerto. Porque el día que de él comieren, ciertamente, y déjeme decirle algo, que cuando Dios dice ciertamente y cuando Dios dice de cierto os digo, tú y yo necesitamos prestarle bastante atención a cuando eso ocurre en la palabra del Señor. Cuando Jesús dijo, de cierto os digo, preparen,
Preparen las antenas porque el Señor está diciendo algo sumamente importante. Aquel día dijo, ciertamente morirás. Y lamentablemente ustedes conocen los detalles de la historia. Comieron, se sintieron desnudos, huyeron. Y la acción de Dios, por lo que Él es Dios, porque nadie más puede hacer lo que Dios hace. Por eso es que Dios, en su intenso y eterno amor, salió a buscarlo. Déjeme decirle algo. La salvación tiene acción, pero la acción no proviene del ser humano, porque el querer como el hacer por su buena voluntad la produce Él en nuestra vida. Yo no puedo crear, yo no puedo hacer una obra, así que por más bien portado que nos encontremos de la realidad interna hacia afuera, no podremos engañar a nadie, porque Dios conoce que aún nuestras buenas obras no funcionan. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. La acción en la realidad salvífica siempre proviene de Dios. Dios es el que salió a buscarnos. Dios creó el plan de redención. Dios te salvó por su gracia y su misericordia. Él extendió su misericordia, dice Jeremías. Y aquel día salió a buscar a Adán y Eva, y lo primero que Adán contestó cuando Adán escuchó la voz de Dios que le llamaba fue esta realidad: tuve miedo. Tuve miedo. Así que me llama mucho la atención que Dios sea tan categórico a la realidad del miedo. Porque después de crear a sus hijos, vio el rostro de sus hijos asustados. Y eso no estaba en el plan, en el blueprint. Fear. Cuando Dios vio el rostro de sus hijos, acuérdense una cosa, que Dios diseñó ese rostro. Dios con polvo de la tierra diseñó ese rostro. Diseñó los hombros más amplios en el varón, con tierra los hombros de la dama, con hueso. Él diseñó los pómulos, Él diseñó el rostro. Y cuando vio aquel rostro castigado por el miedo, Dios captó esa escena. Y durante toda la historia, Dios nos ha hablado claramente de que tú y yo no necesitamos tener temor. No temas, no temas. Isaías capítulo 12, verso 2 dice: he aquí Dios es salud mía. En algunas versiones dice salvación mía. He aquí Dios es salud mía. Asegúrame y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Diga amén a la palabra del Señor. Sea que en su versión esté bajo salvación, gloria a Dios. Pero si en su versión aparece la palabra salud, también estamos en esos días. Estamos en los días donde tenemos que reclamar que Dios sea nuestra salud, que Dios sea nuestra salvación. Isaías capítulo número 43, el verso número 1. Dice: y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, no temas. Y ahora presenta una dimensión más allá. No porque yo soy tu salud, sino porque cuando andabas perdido, yo te redimí. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Y ahora aumenta un poco más la realidad salvífica en tu vida y en la mía. Dice: no tan solo yo te redimí, tú eres mío, yo soy tu dueño. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo una buena noticia,
usted que vino a la casa, y la misma buena noticia, usted que está en casa conectado con esta linda reunión de adoración. Usted y yo pertenecemos a Dios por creación y por redención. ¿Quién dice amén a eso? Usted es de Dios porque Dios lo hizo. Los jóvenes que están aquí en esta linda reunión en la casa del Señor, I have a good news for you. You have an honor. Tú perteneces a Dios. Él es tu dueño. Él es tu creador. Él te hizo. Y no tan solo perteneces a Dios, sino no solo por creación, sino también por redención. Claramente Dios nos quiere poner claro en tu corazón y en el mío: no temas. Y te voy a decir el por qué. Tenlo claro, porque yo estoy contigo. Y mantén eso clarito ahí, porque el principio de presencia es una de las promesas más poderosas en nuestro caminar cristiano. Que Dios estará con vosotros todos los días. Ayúdame, iglesia. Todos los días, ¿hasta cuándo? Eso es una de las promesas más poderosas que existen en la palabra del Señor. Quiere decir que el Señor va a estar conmigo. Prometió estar conmigo todos los días. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta el fin. Es interesante cómo hay gente que quiere que el fin llegue, pero durante el fin llega, o esperamos que el fin llega, dudan de la presencia del Señor. Hablan del fin. Necesitamos estudiar sobre el fin, pero en lo que esperan se olvidan de la tremenda promesa de que Dios estará con ellos. Así que no temas por el principio claro de que Él estará contigo. No desmayes, dice el versículo. ¿Por qué? No desmayes. No tengas miedo ni te desalientes. Recuerda que estás escuchando un mensaje titulado Dios cuida de vosotros. No temas, tampoco desmayes. Deuteronomio me da a mí una realidad de intensidad que tengo que dejarlas en su corazón. Y es el capítulo número 20, el verso número 1, donde dice la palabra del Señor: cuando salieres a la guerra. Yo necesito que ustedes busquen ese versículo, Deuteronomio capítulo 20. No confiemos en la pantalla solamente en esta hermosa tarde, sino vamos a la Biblia. El capítulo número 20, el versículo número 1, leo para ustedes. Porque aquí la realidad del cuidado de Dios se lleva a otra realidad. Aquí no es simplemente que Dios está sentado en su trono cuidando de sus hijos, que les va bien. No se imaginan ustedes la cantidad de gente haciendo evangelismo de un lado a otro, un país a otro, de una ciudad a otra, que de forma repetitiva me han dado la misma excusa para no entregarse al Señor. Y les voy a decir cuál es la excusa. Hay muchos que me han dicho a la hora de llamarlos a entregarse al Señor, y yo no sé, y espero que ningún otro cristiano se lo haya enseñado, porque esa no es la realidad. Dicen: no, pastor, yo no quisiera, yo voy a postergar mi decisión de entregarme al Señor, porque he escuchado que si yo me entrego al Señor, el enemigo la va a agarrar conmigo, me va a caer arriba, y yo hasta ahora estoy muy bien y no quiero más problemas. Bueno, eso es una realidad. El enemigo está en contra de la propiedad de Dios, está en contra de Dios. Y tú y yo somos propiedad de Dios. Y al declarar con nuestra propia fuerza o nuestra voluntad decir: Dios dirige mi vida, Dios es mi Salvador, yo acepto a Jesús, claro que pasamos a ser un target o un objetivo del enemigo. Pero no podemos olvidar la promesa. No podemos olvidar que Dios estará con nosotros.
El capítulo número 20, el versículo número 1, presenta ahora otra dimensión de cuidado. Porque al cristiano no todo le va bien. Sí, el Señor lo cuida. Sí, el Señor lo protege. Pero no lo exime de realidades adversas en la vida. Y el capítulo número 20, el verso número 1 dice: cuando salgas a la guerra. Deténganse ahí un minuto. ¿Cuántos de nosotros están planeando o estamos planeando mañana meternos en un conflicto? A ver. No. Yo me imagino que más de uno de ustedes está preparando un día tranquilo, al igual que esta tarde, una tarde tranquila, en familia, tratando de en medio de las circunstancias de toda esta pandemia, pero pasarla bien. Pero ninguno estamos aquí pensando, bueno, mañana yo lo que quiero es entrar en un conflicto. A mí me gustaría tener un fusil en mi espalda y tener quizás algún tipo de backup o de refuerzo en mi cintura, y voy a buscarme un problema, y en medio de ese problema yo voy a hacerle saber al enemigo que no, ninguno de nosotros tiene en la mente desatar un problema en nuestra vida. Pero la Biblia nos está diciendo que cuando vayas a la guerra, así que claramente nos está diciendo que la guerra es parte de estar vivo. Cuando vayas a la guerra, aquí el versículo 1 dice, recuerden que la guerra no es para los cristianos. Aquí dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres carros y caballos. En este contexto, un caballo o un carro, hablando de la realidad de la milicia hoy día o de la guerra hoy día, estamos hablando de los tanques de guerra de aquel entonces. Estamos hablando de uno de los transportes más poderosos para el combate de la época. Así que cuando nosotros vayamos a la guerra y veamos los caballos, veamos los tanques, los cañones o un pueblo más grande que nosotros, el versículo dice, no tengas temor de ellos. Yo no sé si la iglesia me está escuchando esta tarde, pero eso es una realidad que tú y yo tenemos que vivir. No podemos seguir viviendo fuera de la realidad. Más de uno ha compartido con este servidor en mi ministerio, pastor, yo no me imaginaba que iba a pasar por esto. Claro, ninguno de nosotros sale a la guerra. Yo no me imaginaba, pastor, que iba a pasar por esta crisis. Y aquí colectivamente todos estamos de acuerdo que lo menos que pensábamos en los primeros días del mes de febrero era que en los primeros días del mes de marzo, del letargo del 2020 y del intenso año que hemos pasado y todavía seguimos pasando, era que estaríamos en una advertencia, una realidad y un estilo de vida bajo una pandemia. Ninguno de nosotros hablaba de eso en febrero de este año. Pero cuando salgas a la guerra, recuerda que la guerra se va a complicar. Vendrán carros, aparecerán caballos, inclusive hasta el pueblo puede irse en contra tuya. Vuelve Jehová aquí a decir, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó, te liberó de la tierra de Egipto. Alabado sea su nombre. Si hay alguien aquí en esta ocasión viviendo no tan solo el ruido de la guerra, el estruendo de la guerra, sino con sus propios ojos está viendo esos caballos poderosos galopando hacia donde usted, esos tanques de guerra con largos cañones, apuntando hacia donde usted, apuntando hacia donde mí. Si estamos sintiendo tal vez la algarabía
o el ruido de un pueblo completo en contra suya, en sus circunstancias, cualquiera sea, llámese salud, llámese economía, llámese paz mental, bálsamo en su alma espiritual, no importa cuál sea el desafío y cuán intenso usted lo está viviendo, la palabra del Señor dice: no tengas temor, no tengas temor, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Voy traduciendo la palabra del Señor a lo que necesitas en esta mañana. El Salmo 27, capítulo 1, versículo 1, debo decir, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. No sé quién está viviendo un momento oscuro en el día de hoy. Jehová es mi luz y mi salvación. Y la pregunta es retórica: ¿de quién temeré? Si Él es mi luz, si Él es mi salvación, si Él es mi dueño, si Él me fortalece, porque Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Eso saben quién lo escribe? Alguien que tiene seguridad de que Dios está con él, pero alguien también que las pasó negras, como las pasó David. Alguien que vivió, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? A ver, alguien que pasó, diría mi abuela, las de Caín. Jehová es mi luz. Cuando todo estaba oscuro, Él trajo luz. Cuando parecía estar todo perdido, fue mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová me fortaleció. Escriba esto claramente en su corazón. Dios no le asegura sacarlo de la dificultad. No por falta de poder, Pastor Leonor, porque Dios es todopoderoso. No me asegura sacarme de la dificultad, pero sí me asegura estar conmigo en la dificultad. No temas, dijo Isaías. ¿Por qué? Hágale caso a la presencia de Dios. Y yo no sé usted, pero en la casa hoy se mueve el Espíritu del Señor. Amén, iglesia. ¿Saben que el que ha de venir vendrá y no tardará? ¿Alguien dice amén a eso? Empiece a alabarlo desde aquí, porque en eso estaremos el resto de la eternidad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y estas son palabras que le pertenecen solamente al Señor. Siempre. Siempre. Esa palabra no le pertenece a un esposo cuando se la menciona a la esposa. Tú siempre. Ni tampoco le pertenece a la esposa cuando se lo dice al esposo. Tú siempre. Ni le pertenece a un padre cuando le dice a los hijos: es que tú siempre. No. Y mucho menos a un hijo o una hija cuando se le aplica a un papá o una mamá. Papá, mamá, tú siempre. No. Siempre le pertenece a Dios. Ese sí siempre. Ese sí siempre. Ese siempre, dice el versículo número 10, ese sí siempre te ayudará. ¿Quién dice amén a eso? Ese siempre te ayudará. Pero pastor, siento el galopeo de los caballos. Él te va a ayudar. Siento el ruido de las ruedas de los carros. Él te va a ayudar. Siento que la ciudad
como dice Deuteronomio, va en contra mía, Él te va a ayudar, porque Él cuida. Y ahora le añado una palabra. ¿Cuál es la palabra, iglesia? Siempre. Él siempre cuida de sus hijos. Alguien que alabe el nombre del Señor. No dude nunca jamás de que Él lo cuida, porque Él siempre te ayudará. Él siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Iglesia amada, el Señor se mantiene constantemente en activa comunicación con cada parte de sus vastos dominios. No vaya a pensar que Él hizo el mar y se despegó del mar. No vaya a pensar que Él creó el viento y ya no controla el viento. No vaya a pensar que los gigantescos ríos que circundan y terminan en el océano están fuera de control. No, cada esquina de este globo terráqueo y de todo este universo todavía está bajo la soberanía de nuestro Dios, a quien alabamos en su casa. Todavía Dios tiene control de cada cosa, nada se le escapa. Se le representa inclinándose ese Dios hacia la tierra y sus habitantes. Él escucha, querida iglesia, cada palabra que pronuncia, que nosotros pronunciamos, y oye cada gemido. Presta atención a cada oración. Dígame si eso no es una buena noticia. Dios presta atención a cada oración. Por favor, no venga donde mí y diga: pastor, ore por mí porque Dios le escucha. Porque yo le voy a decir: vamos a orar juntos porque Dios nos oye a los dos. Eso es un pensamiento del siglo XVI, cuando se estableció que el clérigo estaba lejos del pueblo, se vestía distinto al pueblo y Dios escuchaba a aquellos, pero a nosotros no. Dios, que cuida de nosotros, observa los movimientos de cada ser. Usted no se le ha escapado al Señor. Amén, iglesia. Por lo tanto, no subamos a nuestra mente: ¿y Dios dónde está? Que hace rato que no me habla. ¿Saben por qué estamos aquí, iglesia? Porque Dios siempre ha velado de su pueblo. Si no, este mensaje precioso adventista no hubiese llegado a nuestros oídos. Pero Dios ha cuidado de su pueblo y seguirá haciéndolo. Cristo enseñó a sus discípulos que la medida de atención divina concedida a cualquier objeto o ser depende, oiga bien, de la jerarquía que le corresponde dentro de la creación. Dios atiende cada cosa del universo, pero la atiende conforme a su jerarquía, conforme a la importancia que posee. Jesús señaló a los pájaros y le dijo que ni siquiera un gorrión cae en la tierra sin que el Padre Celestial lo advierta. Oiga bien esto. Ningún pajarito cae al suelo sin que el Señor se dé cuenta y dé el permiso. Y añadió Jesús: cuánto más de vosotros, que sois más importantes. Y aquí el punto, amada iglesia, no es que yo soy más importante que la golondrina. Ese no es el punto. El punto no es que yo soy más importante que el gorrión. Aquí lo que tú y yo necesitamos mirar
es que si a Dios no se le escapa que caiga una hoja de un árbol, si ningún gorrión cae al suelo sin que Él se dé cuenta, ¿cuánto más de vosotros? Hermano querido, los pajaritos se mueren cuando tú y yo los metemos en una jaula. Pero la promesa dice que Dios le da de comer a los pajaritos. Yo creo eso literalmente. Usted ve un pajarito en el suelo es porque otro lo lastimó. O porque alguien fue a Academy, le compró un rifle de perdigones a su hijo para que se entretuviera en el patio con bolitas de metal tirándole a los pajaritos. Que el Señor tenga misericordia de ese padre. Es posible que está diciendo que el uniforme de los conquistadores es muy caro, pero su hijo tiene una escopeta para tirarle a los pajaritos en el patio. Mercy. Cuando yo cuido un pajarito, ese pajarito está a riesgo de que a mí se me olvide darle comida. Está a riesgo de que a mí se me olvide cambiarle la agüita. Está a riesgo inclusive de que yo lo deje en el patio, cambie la temperatura y se muera congelado. Está a riesgo de que el nietecito vino a la casa y como es tan curioso lo que estábamos hablando en la sala, metió la mano, apretó el pajarito y se murió el pajarito. Y el niño lo que quería era darle cariño al pajarito. Te quiero mucho. Y el pajarito hizo así, quedó. Cuando tú y yo cuidamos un pajarito, está a merced, a riesgo. Pero el Dios que yo estoy predicando en esta casa de adoración, en esta ocasión, dice que no se le escapa que un gorrión caiga al suelo. Y dice Él, ¿cuánto más de vosotros? Que sois más importantes. Hermano querido, no es tiempo de dudar del cuidado de Jehová. Es tiempo de alabar su nombre aunque vengan los caballos. Es tiempo de alabar su nombre aunque escuchemos el ruido de las ruedas de las carretas. Es tiempo de alabar su nombre, como dice Deuteronomio, aunque el pueblo esté en contra de nuestras propias circunstancias y todo vaya en contra de nuestra realidad. Si Dios se preocupa por un gorrioncillo, con toda seguridad las almas por las cuales Cristo murió son de inmenso valor para Él. Yo no quiero escuchar tu respirar, yo quiero escuchar tu alabanza al que vive por los siglos. Hay silencio y solemnidad en la casa y escucho sus suspiros. Pero hoy Dios merece toda alabanza porque nos cuida. No se crea que hemos llegado aquí, como decía el sábado pasado, porque hemos esquivado la pandemia. O porque compré la mejor máscara. O porque he tomado las mejores precauciones. Todavía estamos aquí a pesar de todas las circunstancias por el cuidado de nuestro Dios. Pastor, yo no sabía que el gorrioncillo era tan importante para Dios. Sí lo es, pero te voy a hablar de ti. El valor del hombre, la estima que Dios le tiene, ¿usted sabe dónde se revela esa estima? Aleluya. El pastor dijo aleluya. ¿Usted quiere saber cuánto usted vale? Mire el Gólgota. Hay parte 3. ¿Alguien dice amén a eso? Y va a ser en Santa Cena. ¿Alguien dice amén a eso? Yo los espero ver la semana entrante por la gracia del Señor. Que Dios me los cuide para también verlos.
pero esto es una realidad. El día que usted diga, es que Dios no me ha cuidado, es que Dios esto se le olvidó, quitó la mirada del Gólgota, porque Dios pensó en ti en aquella cruz y dijo, quiero que por la eternidad se sepa cuánto valor tienen mis hijos. Necesito que en mi cuerpo cargue la credencial, la marca de los clavos, la lanza en mi costado, la marca en mis sienes, y que cada vez que me miren por la eternidad digan, Él me dio valor y derramó su sangre para que yo estuviera aquí. Hay que sacar la mirada del televisor. Cancela Netflix. Regala todo lo que te esté distrayendo y que esté borrando la realidad del valor que Cristo nos da. La misericordia y el amor de Dios hacia la raza caída no han dejado de multiplicarse, ni han cambiado de dirección. Dios sigue enamorado de sus hijos. Dios sigue amando a sus hijos. Y cuando un gorrión cae en el suelo, alístense que voy a llamar. Jennifer y Gaby, alístense que voy a llamar. Cuando cae un gorrión en el suelo, eso me anuncia a mí que soy más importante. Es cierto que sufrimos chascos y que nos aguardan tribulaciones, amada iglesia, pero debemos encomendar todo. Eso que traíste hoy a la casa, hay que encomendarlo al Señor. Pastor, pero yo no le he dicho nada y está hablando como si supiera. Es que la palabra del Señor es así. Eso que traíste a la casa hoy, eso que te pesa y que te está quitando el gozo de que pronto le veremos y viviremos con Él para siempre, eso dáselo al Señor y Él tendrá cuidado de ti. Debemos encomendarle todo, así sea grande o así sea pequeño. A Él no le aturden la multitud de nuestros sinsabores, ni lo abruma el peso de nuestras cargas. Si no, este versículo no apareciera. Pero aquí dice claramente que Dios es mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en esa tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Su protección se extiende a todos los hogares. Su protección se extiende a todos los individuos. Claramente, Dios te está cuidando a ti. Tú eres de alta estima para Dios y te cuida a ti. Por eso estás acá. Por eso necesitas alabarle. Y por eso necesitamos decir lo que dice Romanos. Pues entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo les dije que iba a llamar. Y Gaby y Jennifer van a cantar mientras tú caminas al altar. ¿Por qué nos vas a llamar hoy, pastor? Mira la hora que es. Cada vez que tú me acuerdes la hora, yo te voy a acordar los 6 meses de no haber estado aquí. ¿Estamos? ¿Dio? Los días, pastor Iguado, cuando hemos entrado a este edificio y nos miramos a los ojos, ¿dónde están?
Hoy es día de reunión. Yo te voy a llamar a darle gracias a Dios por su cuidado. Te voy a llamar a reconocer su cuidado sobre ti. Te voy a llamar a confiar. Te voy a llamar a no tener temor. Te voy a llamar a que te creas. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. ¿Quién es el primero? Canta, Jennifer. ¿Quién es el primero? Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola y en el dador vivir? Ven, acércate que hay espacio. Acércate. Ven hasta el altar. Ven hasta el altar. Confía. Mi amigo Confía. siempre fiel. Sí, Señor. Si aún las aves hieren, seguro asilo en Él. Sí, Señor. Si aún las aves hieren, seguro asilo en Él. Dale espacio, deja que pasen. Dale espacio. Feliz cantando, Feliz. alegre. Feliz. Yo vivo, Sí, Señor. siempre aquí. Si Él cuida. Si Él cuida de las aves, De seguro. cuidará también de mí. Aleluya. Aleluya. Nunca te desalientes. No te vayas de aquí queriendo haber Oigo pasado. al Señor decir, Aprovecha la oportunidad y sea en agradecido. su palabra fiado. Hay tiempo. Hago al dolor. Yo voy a esperar por ti si estás en la segunda planta del santuario. A Cristo paso a paso. Él es bueno. Yo sigo sin cesar. Dios es bueno. Y todas sus bondades me da sin limitar. Sí, Señor. Y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de Las aves cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Quédate ahí, Gabriel, con tu guitarra. Yo no sé lo que nos espera, pero sí sé quién nos va a cuidar. Yo no sé quién va a caer en el camino, pero sí sé quién lo va a levantar. Yo no sé cuánto va a doler, pero sí sé de dónde viene el alivio. Hay que confiar. Hay que confiar. Le tengo una buena noticia, iglesia. Dios todavía está vivo. El Dios de esta iglesia está vivo. Mírense. Dios me los ha cuidado. Se ven hasta más lindos que antes. ¿O era la necesidad de vernos? No, pastor, ya estamos cansados de verte cada rato. Y yo cansado de mirar esa cámara. Anhelando estos días.
Cuando la casa se llene otra vez. Cuando vengamos y cantemos, ofrendemos con alegría, suelta si Él te va a seguir cuidando. Pero esta obra hay que continuarla. Dios cuida de ustedes. No duden. No duden. Yo voy a solicitarle al pastor Contreras, que está aquí, para que su voz se escuche en una oración especial. Se encuentra junto a su linda familia, su esposa Reina, su hija Wendy, pastor. Y yo quiero que Él nos bendiga en el nombre del Señor. Es un patriarca que respeto. Dios también a nosotros nos ha cuidado. Ha sabido volar con el pastor hasta Sao Paulo y Dios cuidó el avión. Después de Sao Paulo, otro avión hasta Asunción, Paraguay, y Dios cuidó el avión. Y después montarnos en un carro y arriesgar la vida 8 horas hasta Joenao, Paraguay. Dios nos cuidó. Amén. Y hoy quiero que escuchen la voz del pastor trayendo bendición. Oremos. Eterno Dios, gracias por el gozo de conocerte. Gracias por el privilegio de pertenecer al pueblo que un día entrará triunfante por las puertas de la santa ciudad. Señor, aquí hay hermanos con dolor, con sufrimiento, con angustia o con alegría. Y esta mañana, de acuerdo a nuestra necesidad, apiádate de cada uno, bendícenos. Señor, hay lágrimas, hay noches que tal vez no hemos podido dormir, hay sinsabores, pero Señor, son momentos de preparación en el desierto para entrar en la Canaán celestial. Señor, bendice esta mañana a los que han pasado al frente. Bendice a los que se pusieron de pie. Bendice, Señor, a los que nos están viendo a través de estas plataformas, y en tu nombre sean alcanzados donde se encuentren. Que ahí, mi querido hermano, amigo, no solo reciba la sanidad física, sino recibe la sanidad del espíritu y sea salvo y creas para vida eterna. Señor, gracias porque el diablo está vencido. En la cruz está derrotado, y aunque nos aceche, saldremos vencedores, y aunque nos tire, de ahí nos levantarás para llevarnos a la patria eterna. Y gracias, Señor, porque en ti no solo hay sanidad, también hay salvación y vida eterna. Bendice aquí el ministerio del pastor Pagán. Bendice a su esposa, a sus familias, bendice tu iglesia, bendice las necesidades, bendice a tu pueblo. Y esta mañana nos levantamos con fe, con la vista por fe, con el gozo que cuando estamos contigo no hay batalla, no hay guerra que no sea vencida, y no podemos temer porque en tus manos nos tienes esculpido y somos tuyos. Bendición caiga esta mañana en gran medida como caía el rocío que se convertía en maná, en alegría, en sustento. Lo pedimos en el poder de tu Espíritu que se ha disfrutado esta mañana en pasearse en este lugar.
y en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz, feliz, feliz. Dile al que está a tu lado, Dios te cuida. Díselo. Dios te cuide. Dios te cuida. Feliz, cantando alegre. Feliz, cantando alegre. Déjalo aquí. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, Aleluya. cuidará Aleluya. también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también